Supe que el ambiente había cambiado cuando entré a la sala de servidores y encontré 3 sillas vacías, junto a una nota adhesiva que solo decía, despedidos. Lo siento. Mi equipo, Cal, Denise y Bobby, se había ido. Sin previo aviso, sin documentos de transición, simplemente borrados. Ellos eran los que se quedaban hasta tarde sin que se lo pidieran. Los que hacían turnos de 3 días durante el congelamiento regulatorio de 2023, sin decir una sola palabra de queja. Y ahora sus escritorios estaban vacíos, como si nunca hubieran importado, como si estuviéramos operando una máquina expendedora, y no comunicaciones críticas de defensa. Me quedé allí de pie con el teléfono aún en la mano, los latidos resonando en mis oídos, y me quedé mirando esos monitores abandonados, que aún zumbaban con registros sin terminar. Fue entonces cuando supe que Darren Huxley iba a ser un problema. Muy bien, volvamos al desastre en cuestión. Verán, Calvin y yo, no éramos amigos. No exactamente. Pero confiábamos el uno en el otro. Yo no necesitaba charlas motivacionales ni reuniones matutinas. Él no necesitaba informes diarios. Él sabía que si los sistemas estaban en silencio, yo estaba haciendo mi trabajo. Si no lo estaban, yo ya los estaba arreglando. Me había ganado esa autonomía, con 9 años de servicio ininterrumpido, 3 menciones honoríficas de seguridad interna, y una pila de auditorías federales aprobadas, más gruesa que todo el currículum de Darren. Así que cuando Calvin se fue a sus primeras vacaciones en una década, lo dejó muy claro, tienes discreción operativa. No le rindes cuentas a nadie, excepto a mí. Manténlo estable. Eso duró exactamente 72 horas. Darren apareció el lunes por la mañana, con la arrogancia inmerecida de un hombre, que una vez vendió con éxito un cambio de marca, y creía que eso lo convertía en Moisés separando el Mar Rojo. Estaba bronceado por cualquier híbrido de conferencia y campo de golf del que acabara de salir. Llevaba gafas de aviador metidas en el frente de su camisa color pastel, como si estuviera a punto de grabar un comercial de autos. Su apretón de manos duró un poco más de la cuenta, cuando se presentó ante mí. Así que tú eres la famosa Julia, dijo con una sonrisa burlona. La última resistencia de la vieja guardia. Tendremos que arreglar eso. Se rió como si fuera una broma. Yo no lo hice. Esa primera semana, no hizo ni una sola pregunta sobre las operaciones. Ni una. No supervisó ninguna llamada. No revisó ningún panel de control. Ni siquiera hizo un recorrido por las bóvedas. Comenzaba cada mañana en la sala de juntas, con pedidos de expreso en voz alta, y opiniones aún más fuertes. Luego pasaba las tardes reasignando espacios de oficina a las personas, basándose en la sinergia interfuncional y la cohesión de marca. Pasé esa misma semana moviendo discretamente las copias de seguridad críticas fuera de las unidades compartidas por si acaso. No era sabotaje, solo un seguro. Ya había visto a hombres como Darren antes. No entendían lo que estaban rompiendo, hasta que le costaba a otra persona millones de dólares. Luego llegó el tercer día. Llegué a las 7:12 de la mañana, como siempre lo hacía, y encontré el tablero de tickets de servicio totalmente en blanco. No solo limpio, sino eliminado. Todo el trabajo acumulado había desaparecido. Le envié un mensaje a Denise. Sin respuesta. A Bobby sin respuesta. Cal. Su credencial ya había sido revocada. Corrí hacia recursos humanos. Con efecto inmediato, dijo la gerente de recursos humanos, sin mirarme a los ojos. Por orden de la dirección interina. ¿Por qué? Pregunté y ella se encogió de hombros. Reestructuración, reducción de jerarquías, nueva fase, nueva fase. Como si estas personas fueran muebles siendo redecorados, y no las líneas de vida de los sistemas. Esa noche me quedé hasta casi las 11 haciendo copias de seguridad de cada archivo de configuración, registro de acceso y diagrama de arquitectura que podía tocar legalmente. No estaba planeando una venganza. Estaba documentando el linaje. Si el avión se iba a estrellar, alguien tenía que dejar una caja negra. Para el viernes, yo seguía en pie. Darren aún no me había tocado. Supuse que él creía que yo renunciaría en señal de protesta,
o que me rendiría como los demás. Lo que él no sabía, era que yo ya había pasado por cosas peores. Crisis presupuestarias, brechas de proveedores, motines internos. Sobreviví a todos ellos porque nunca parpadeé primero. Y no estaba dispuesta a empezar ahora. Pero él me estaba rodeando, llamando a mi trabajo opaco, programando reuniones sin mí, y lanzando palabras de moda como optimización de redundancia, en salas llenas de expertos en marketing, que asentían como si entendieran. Yo sabía lo que se avecinaba. Pero lo que Darren no sabía, era que Calvin me había dado algo más que confianza. Me había dado armas para defenderme. Y si Darren quería empezar a lanzar golpes, antes de leer la letra pequeña, yo no lo iba a detener. Simplemente abrí la carpeta etiquetada como cláusula 19C, y dejé que el desastre se desarrollara por sí solo. Esperó hasta la reunión de pie del lunes para hacerlo personal. No fue sutil, ni inteligente, solo lo suficientemente ruidoso para humillar, y lo bastante silencioso para evitar consecuencias. Hemos identificado cuellos de botella, dijo Darren, paseándose frente al panel de control del tamaño de una pared, como el presentador de un programa de juegos, que acababa de aprender la palabra rendimiento. Específicamente en el control del legado de la infraestructura, estaremos retirando sistemas redundantes, para potenciar una arquitectura más ágil. La pantalla detrás de él proyectó una lista con viñetas, mi trabajo, mi marco de desarrollo, y mis iniciales entre corchetes, junto a etiquetas que yo había escrito, hace más de 6 años. Y justo debajo de eso, decía, arquitectura heredada a ser eliminada. Propietario, JC. La gente se giró y me miró. No parpadeé, no me moví, solo asentí una vez, y escribí 2 cosas en mi libreta. Recorte público y marca de tiempo. 9:12 de la mañana. Luego vino la verdadera puñalada. Después de la reunión, mientras todos salían con mirada aturdida, o agradecidos de no haber sido el sacrificio del día, Darren me acorraló junto a la máquina de espresso, como si fuéramos iguales, o peor aún, como si me estuviera enseñando algo. Deberías tomarte un descanso, dijo él con un tono empalagoso. Yo lo miré fijamente. Un descanso o una indirecta, añadió, sonriendo como un hombre, que pensaba que recursos humanos lo respaldaría sin importar lo que pasara. No hay vergüenza en hacerse a un lado con gracia. Estos sistemas ya no son escalables. Tenía ganas de reírme. La única razón por la que las plataformas militares de Stratinel no habían colapsado ante 2 amenazas de día cero consecutivas y una huelga de proveedores de 12 días, era porque mi código heredado incluía sistemas de seguridad a los que nadie más sabía cómo acceder. No escalaban porque no lo necesitaban. Se estabilizaban. Se inclinó un poco más cerca. Eres inteligente, Julia, pero esta empresa está cambiando. No te quedes atrapada, aferrándote al pasado. Dejé que el silencio se prolongara, el tiempo suficiente para incomodarlo, y luego dije, esto es temporal. Ladeó la cabeza, como si yo fuera una niña confundida. Tu director se ha ido. Ahora yo estoy a cargo. Tú me rindes cuentas a mí. Luego se alejó, ya enviándole un mensaje a su asistente para programar algo tan estúpido como una realineación cultural. Me quedé allí un segundo más, luego volví a mi escritorio, me senté, y saqué la copia física de mi contrato de trabajo, que guardaba en mi cajón. No era paranoia, solo reconocimiento de patrones. Pasé a las páginas del final. Anexo de cláusula 19C, resaltada en amarillo pálido, desde el día en que la firmé. En caso de despido ejecutivo sin causa justa, durante una gestión interina, todas las cláusulas de indemnización y retención se aplicarán, como si se tratara de una reestructuración hostil. Resoplé. Esto incluye la aceleración de la adjudicación de acciones, la continuidad de los bonos, y la liberación opcional de los acuerdos de no competencia, según lo definido en la sección 14. Era una cláusula que nadie recordaba excepto yo porque la había pedido en voz baja, educadamente, justo después de la fusión que destruyó nuestra división hermana, hace 5 años. Calvin la había firmado sin mirarla 2 veces. Lenguaje de retención estándar, le había dicho yo, y técnicamente lo era, pero al mismo tiempo no. La releí 2 veces esa noche, solo para estar segura. Luego verifiqué la definición de despido ejecutivo. Se aplicaba a despidos sin causa. Se aplicaba a renuncias forzadas.
Se aplicaba a la eliminación estructural, bajo un liderazgo interino. Y definitivamente se aplicaba al hecho de ser degradada públicamente, congelada estratégicamente y empujada hacia la salida, por un hombre con un título que había tomado prestado por apenas 3 semanas. Él creía que estaba demostrando su poder. Pero lo que realmente hacía, era activar el mío. Cerré el contrato, abrí una carpeta nueva en mi escritorio, y la etiqueté como si-entonces. Adentro comencé a colocar archivos, copias de seguridad de mis marcos de trabajo, y capturas de pantalla de las diapositivas de la reunión general. También añadí una grabación de pantalla del panel de control, mostrando la lista de obsolescencia del legado con su respectiva marca de tiempo, y el mensaje posterior a la reunión dirigido a su asistente, en el cual me había puesto en copia accidentalmente porque mis iniciales se autocompletaron junto a las de Jeremy Charles en Outlook. Y finalmente una nota sencilla: cuando él actúe, no te resistas, solo documenta. Porque no detienes a alguien en plena autodestrucción. Simplemente das un paso atrás, y le das el espacio necesario para detonar. Las paredes de cristal lo empeoraban todo. La gente pasaba fingiendo no mirar, pero yo podía ver el reflejo de cada mirada furtiva. El zumbido de las luces fluorescentes se sentía más fuerte que la voz de Darren, la cual tenía la misma gravedad de una multa de estacionamiento. No se sentó, solo se quedó de pie al final de la mesa, con una mano apoyada teatralmente sobre una carpeta brillante etiquetada como transición de personal. Recuerdo el olor de su colonia. Demasiado penetrante, demasiado forzada, como si estuviera intentando irradiar control, pero la hubiera comprado en un estante de rebajas de Macy's. Te vamos a dejar ir, dijo él, tan suave como quien lee un anuncio comercial. Con efecto inmediato. Deslizó la carpeta hacia mí como si estuviera entregando un cheque en una gala benéfica. Sin contacto visual, sin preámbulos, solo una decisión envuelta en un ego pulido. ¿Calvin está al tanto?, pregunté con un tono de voz neutral. Darren esbozó esa sonrisa burlona que había perfeccionado frente al espejo, la que daba por sentada la victoria. Él confía en mi juicio. Miré hacia abajo, hacia la carpeta ya firmada, con una marca de tiempo de las 7:42 de la mañana, y notariada. O había planeado esto desde hace días, o se había despertado temprano, solo para hacer el trabajo de recursos humanos con su propio papeleo. Debió sentirse muy orgulloso, como si hubiera extirpado un tumor, que nadie más tenía las agallas de tocar. Deslicé los papeles de vuelta hacia él. ¿Estás seguro de que quieres proceder sin una revisión legal? Su mano flotó sobre la carpeta, como si la estuviera protegiendo de la lógica. El departamento legal es lento, dijo. Esto ya está hecho. Luego caminó hacia la puerta, como si esperara que yo lo siguiera fuera del edificio, en una especie de acto silencioso de dignidad derrotada. De la forma en que se supone que actúan las mujeres calladas, pero de la forma en que las mujeres con conocimiento operativo jamás lo harían. No me moví. En su lugar me incliné hacia adelante, toqué la carpeta una vez y dije: entonces, necesitaré una copia impresa para mis registros. Él parpadeó. El original está justo ahí. Quiero la que tiene tu marca de tiempo, respondí. La directiva de terminación real y firmada. Eso lo desconcertó, pero solo por un segundo. Haré que Janice lo imprima, murmuró, retrocediendo ya hacia el escritorio de su asistente. Salí del ataúd de cristal de esa sala de conferencias con nada más que mi teléfono, mi credencial, y una confirmación perfectamente legal, y totalmente documentada, de su imprudencia. Janice me entregó la copia impresa sin decir una palabra. Capté un rastro de duda en sus ojos, solo un destello. Ella lo sabía. No sabía exactamente qué era lo que sabía, pero sabía lo suficiente como para no decir nada. Muy inteligente. No empaqué mis cosas. Ya había movido cualquier cosa importante al almacenamiento en la nube semanas atrás. No cerré la sesión de Slack ni de Teams. No hubo un mensaje de despedida diciendo: ha sido un honor. Sin lágrimas. Sin una cadena de correos pasivo-agresiva. Simplemente pasé junto al guardia de seguridad, le entregué mi credencial y sonreí cuando me dijo: usted siempre fue una de las buenas. Afuera, el cielo estaba brillante y frío. El tipo de mañana que se veía más limpia, de lo que realmente se sentía.
Me quedé bajo el voladizo por un momento, dejando que el peso del silencio se asentara. No era tristeza, no era sorpresa, era solo una calibración. Me habían despedido. No estaba bajo revisión, ni por motivos de rendimiento, simplemente estaba fuera. Y como Darren lo había hecho bajo autoridad interina, sin causa justa, sin la mediación de recursos humanos, y sin confirmación ejecutiva, él mismo había activado el interruptor, que estaba enterrado al fondo de un contrato que nunca se molestó en leer. La cláusula 19C. Mi indemnización se activaría como una placa de presión. La aceleración de las acciones, los bonos de retención y, si el departamento legal lo sostenía, la liberación total de mi acuerdo de no competencia. Todo porque Darren quería blandir su poder como un palo de golf, mientras los verdaderos adultos estaban fuera de la ciudad. Caminé hacia mi auto, doblé el aviso de despido por la mitad, y lo deslicé detrás del parasol. Luego abrí mi aplicación de notas y escribí 3 palabras. Él lo encendió. No necesitaba discutir, ni tenía que advertirle a nadie. Todo lo que tenía que hacer, era esperar a que la mecha llegara a la carga explosiva. La primera pista de que las cosas habían cambiado fue el silencio. No era el habitual zumbido de los lunes, lleno de notificaciones de Slack y tecleos, sino un tipo diferente de silencio, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. A las 9:46 de la mañana en punto, Calvin Briggs bajó del ascensor ejecutivo. Sin bronceado de Grecia, sin sonrisas, sin cortesía sobre cómo estaba el equipo. Solo un traje azul marino, ojos grises, y el tipo de postura que indicaba que alguien estaba a punto de sangrar, metafóricamente hablando. No tomó el camino largo a través del piso principal, ni hizo su ronda habitual. Caminó directo pasando la recepción, dobló la esquina, y se dirigió en línea recta hacia la oficina de Darren. Yo no estaba allí para verlo físicamente de todos modos, pero conocía el diseño del lugar. Paredes de cristal, escritorio de estilo de mediados de siglo, y una pequeña planta de bonsái, que alguien de recursos humanos le regaló a Darren cuando asumió el liderazgo interino, como si fuera una coronación. Calvin entró sin llamar a la puerta. La puerta no se cerró suavemente, dio un portazo. 2 pisos más abajo, un amigo de finanzas me envió un mensaje de texto. Ha vuelto y no está sonriendo. Pasaron 15 minutos. Luego un correo electrónico para toda la empresa llegó a cada bandeja de entrada. Asunto: congelamiento operativo inmediato de despidos y reestructuración de personal, de parte del Área de Cumplimiento Central de Recursos Humanos. Todas las terminaciones pendientes o recientes deben ser revisadas. Con efecto inmediato se suspenden todos los ajustes de personal promulgados durante la gestión interina. Sin excepciones. La marca de tiempo, 10:01 de la mañana. Parpadeé una vez, luego 2 y después sonreí. A las 10:03 llegó un segundo correo electrónico. Esta vez era solo para mí, del Departamento Legal Corporativo. Asunto: actualización de estado de empleo, activación contractual del anexo de su destitución durante la gestión interina, ha activado la cláusula 19C. El pago de retención y la aceleración de acciones están ahora en efecto. No se requiere ninguna acción de su parte. La documentación será enviada próximamente. Por favor, comuníquese únicamente si el contacto es estrictamente necesario. Eso era todo. Ninguna disculpa. Ninguna marcha atrás. Solo una confirmación. Fría, clínica y absoluta. Me quedé mirando la pantalla, viendo el cursor parpadear como un metrónomo, al borde de la vindicación. La cláusula 19C, esa que nadie leía, la misma que negocié hace 5 años, cuando nuestra última adquisición destripó a la mitad del departamento legal y convirtió la integración de personal en un campo minado de ambigüedades. La había introducido sutilmente con la ayuda de un consultor de cumplimiento, que ahora trabajaba en una empresa contratista de defensa. Irónicamente, la misma empresa para la que pronto estaría trabajando como consultora. No era una cláusula trampa. No estaba enterrada bajo un lenguaje legal complejo, ni oculta en una nota al pie de página. Estaba justo ahí, en blanco y negro. En caso de despido no basado en el rendimiento, bajo una gestión interina, el empleado será tratado como cesado debido a una reorganización estructural, con todas las cláusulas asociadas de retención, acciones y bonos totalmente activadas. Darren no solo me había despedido.
Había detonado el equivalente a un paracaídas de oro, provisto de un exoesqueleto legal reforzado. Y la mejor parte era que resultaba irrevocable. Calvin no podía deshacerlo. Recursos Humanos no podía replantearlo. El departamento legal ya había procesado el desencadenante. No había vuelta atrás ni reasignación de puesto que pudiera suavizar el golpe. Darren había quitado el seguro y lanzado la granada. Y la cláusula 19C había explotado justo en medio de su carrera. Para las 10:30 de la mañana, estaba recibiendo llamadas que no contestaba. Mensajes directos de Slack, de mis antiguos compañeros de equipo. ¿Vas a volver? ¿Qué pasó? ¿Por qué Darren está ignorando a todo el mundo? No respondí. No lo necesitaba. Pedí un café, abrí mi computadora portátil y revisé el correo electrónico de nuevo. No se requiere ninguna acción de su parte. Porque a veces el poder no reside en lo que haces. Reside en lo que ellos ya han hecho. El mensaje de voz llegó a las 11:12 de la mañana. No fue una llamada, fue un mensaje de voz al buzón. Eso por sí solo me indicaba que Darren se estaba desmoronando. Ha habido cierta confusión, comenzó él con la voz suave y pulida, típica de un hombre que intenta sonar, como si no hubiera pasado la última semana, prendiéndole fuego a su propia credibilidad. Me gustaría ofrecerte la reincorporación bajo un título diferente. Tal vez enlace estratégico de sistemas. Podemos discutir la compensación económica. Solo hablemos. No pronunció la palabra error, no pidió perdón, solo usó las clásicas frases de relaciones públicas, de alguien que espera poder parchar un panel de yeso, después de haber atravesado la pared con un montacargas. Dejé que el mensaje se reprodujera una vez, luego otra vez, y después lo guardé, arrastrándolo a una carpeta etiquetada como post-detonación. No le devolví la llamada. No tenía por qué hacerlo. Para ese momento el congelamiento general de la empresa había escalado a una revisión formal de cumplimiento. Recursos Humanos había actualizado su expediente del caso, con una línea crítica que yo sabía que destruiría toda la estrategia de Darren para retractarse. Archivado como despido unilateral bajo autoridad temporal, con clasificación permanente. Permanente. Eso significaba que no podían deshacerlo. En el momento en que firmó ese papel, y le pidió a Janice que lo imprimiera para mí, había creado un evento. No fue una conversación, no fue un desacuerdo, fue un acto legal. Y al hacerlo había activado cláusulas con las que nadie en su nivel salarial tenía jurisdicción para interferir, y mucho menos para revertir. El sistema que yo había ayudado a construir para la estabilidad operativa tenía un gemelo legal con el que Darren acababa de chocar de cara. Se trataba de un marco de cumplimiento diseñado para evitar que un liderazgo impulsivo incendiara la infraestructura. Ahora él estaba atrapado dentro de ese sistema. Las llamadas seguían llegando. Un par de parte de Recursos Humanos y una de su asistente Janice, quien sonaba mucho más nerviosa de lo habitual. Recibí otra de un gerente de proyectos de nivel medio con el que no había hablado en meses. Estaba tanteando el terreno. Oye, si vuelves a hablar con los líderes, avísame. La gente está nerviosa. No contesté ninguna de ellas. ¿Qué había que decir? Ellos hicieron un movimiento. Yo lo documenté. Y el departamento legal hizo el resto. A las 3:08 de la tarde envié un solo correo electrónico. Corto, limpio, sin emociones. Para corplegal@estratonal.com. Asunto: confirmación de terminación de contrato. Se adjunta documento de cumplimiento del anexo de carta de despido firmada por Darren, con marca de tiempo, fechada y verificada. Cuerpo del correo: según nuestra conversación, y en confirmación bajo la cláusula 19C, adjunto la documentación final de despido, tal como fue ejecutada. No se requiere ninguna acción por mi parte a menos que se indique lo contrario. Gracias, Julia Carrington. Sin adornos en la despedida. Sin emoticonos sonrientes, solo claridad absoluta. Y ese fue el último clavo en el ataúd. La diferencia entre el pánico y el control no radica en el ruido que haces. Radica en la documentación. Él podía manipular la historia todo lo que quisiera. Podía replantear su postura.
Pero al sistema no le importaba su tono. Le importaba lo que él había firmado y cuándo lo había hecho. Y la marca de tiempo en ese formulario no decía confusión. Decía, viernes, 8:12 de la mañana. Lo cual significaba que Darren Huxley, director interino, había despedido a una líder de operaciones bajo autoridad interina, sin causa justa, mientras el verdadero director de operaciones aún estaba en el extranjero, e intentaba arreglarlo todo con un mensaje de voz y un título inventado, justo después de que el departamento legal ya lo hubiera marcado como irrecuperable. Todo lo que yo tenía que hacer era mantener silencio. Él estaba haciendo el resto por su cuenta. El correo electrónico del departamento legal era más largo que el primero, pero con un tono mucho más cauteloso. Era como si entendieran exactamente lo que había sucedido, y estuvieran tratando de no llamar la atención sobre la magnitud del asunto. A raíz de su despido bajo autoridad interina, decía el correo. Tenga en cuenta que las siguientes disposiciones del anexo D están ahora activas y son ejecutables. La documentación de cumplimiento y transferencia se enviará por separado. Me desplacé hacia abajo y luego hice una pausa. Ahí estaba. Subsección 19C, primer inciso. Aceleración de la adjudicación de acciones. Proyecto Atlas. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. No latió rápido, simplemente se sintió más pesado. El proyecto Atlas había sido el trabajo de mi vida convertido en código. Era un marco de comunicaciones seguras de grado militar, construido después de que la brecha en la cadena de suministro de 2024 casi acabara con los sistemas de respuesta federal. Me había tomado 2 años lograr estabilizar la infraestructura, y otro año más añadir una capa de enrutamiento predictivo, basado en el equilibrio de carga en tiempo real. Cuando Calvin se dio cuenta de lo integral que llegaría a ser el sistema, creó un fondo especial de acciones, vinculado a las contribuciones de Atlas. Era un proceso de adjudicación profunda, con un periodo de consolidación cerrado de 3 años. El detonante de este fondo era la separación sin causa justa, durante una reorganización hostil o una mala gestión interina. En otras palabras, exactamente lo que Darren acababa de hacer. Mis opciones se habían congelado en el segundo año. No carecían de valor, simplemente estaban distantes, como algo que planeaba ver madurar lentamente, al igual que los bonos de ahorro. Ahora eran líquidas, estaban totalmente consolidadas, y eran de acceso inmediato. El resumen de valoración adjunto resultaba surrealista. Los números no mienten. Pero tampoco se ríen. Para el lunes por la tarde tenía suficiente ventaja económica para alejarme de Stratinel, y no volver a trabajar nunca más, si así lo deseaba. Pero esa no era la verdadera victoria. El verdadero triunfo llegó en la siguiente cláusula, la subsección 19C, quinto inciso, cláusula de exención de no competencia. La leí 2 veces. Cualquier acuerdo vinculante de no competencia, establecido bajo los términos de empleo anteriores, quedará anulado, en caso de separación injustificada durante una reestructuración interina. Darren no solo me había echado a patadas de la empresa. Me había liberado de cada una de las cadenas, que ellos creían que yo aún llevaba puestas. Sin un periodo de espera de 12 meses, sin cláusulas de radio de exclusión, y sin restricciones de tiempo en la elegibilidad para licitaciones del sector federal. Podía entrar mañana mismo a cualquier agencia, cualquier contratista, o cualquier consultoría de infraestructura segura, y fijar mi propio precio. Porque gracias a Atlas y gracias al registro hermético de la decisión que él tomó, mi valor acababa de pasar de ser una líder senior de sistemas, a convertirme en la arquitecta de una tecnología federal intocable, contando con total independencia de propiedad intelectual. Darren me había entregado mi estrategia de salida. La había envuelto en burocracia, y la había dejado personalmente en la puerta de mi casa, con una firma y una marca de tiempo. Probablemente pensó que simplemente estaba borrando un nombre del organigrama. Lo que en realidad hizo fue firmar una reorganización estructural, que desbloqueó todos los activos que yo tenía vinculados a la empresa. Era el tipo de libertad legal y financiera, que a la mayoría de los ejecutivos les tomaba 2 décadas negociar. Y él la regaló como si se tratara de una simple multa de estacionamiento. No llamé a Calvin, no me regodeé, y ni siquiera le reenvié el correo a Recursos Humanos.
Simplemente abrí mi archivo de proyectos, cambié el nombre de la versión final de mi documentación de Atlas a versión retenida, uso privado, la comprimí junto con la exención legal adjunta, y la guardé en una carpeta marcada como activos post-Stratinel. Luego me recosté, terminé mi café y finalmente, al fin, cerré cada una de las ventanas del panel de control de la empresa, una por una. No lo hice con amargura, sino con claridad. Ellos no tenían idea de lo que yo había construido, bajo sus propias narices. Pero ahora, por primera vez, era libre de mostrárselo a todos los demás. Esperé hasta el martes por la mañana para enviar el memorándum. No porque necesitara tiempo, ya que todo estaba previamente documentado, organizado, con marca de agua, y respaldado en 3 ubicaciones redundantes. Esperé porque el tiempo lo es todo. No envías ondas de choque cuando todos todavía están jadeando por el primer impacto. Esperas a que haya silencio y luego dejas caer tu línea final, como si fuera una carga de profundidad. El asunto era sencillo. Ref, cláusula 19c, confirmación final. Iba dirigido a Claudia Ree, enlace de la junta directiva, y la única persona en la cadena superior, que alguna vez respondía como un ser humano. Fui breve y clínica. De acuerdo a la cláusula 19c, los términos de retención y acciones han sido reconocidos. El Departamento Legal ha confirmado la activación del anexo D en lo que respecta a mi despido bajo autoridad interina. Toda la documentación ha sido recibida. No se requiere más comunicación, a menos que sea iniciada por su parte. Luego lo adjunté. El formulario de Darren, la carta de despido original que él me había entregado, su firma y la marca de tiempo. 8:12 de la mañana del viernes. Lo había escaneado, le había añadido anotaciones, y había incrustado metadatos, que lo hacían legalmente indiscutible. Todo el documento era ahora parte de su archivo de cumplimiento. No podían borrarlo, no podían editarlo, y no podían fingir que no había sucedido. No pedí mi reincorporación, no insinué ninguna queja, y ni siquiera incluí un agradecimiento final. Hice clic en enviar y me alejé de la computadora portátil, como si acabara de cerrar la puerta de una bóveda. No hubo respuesta de Darren. Tampoco la esperaba. Su cuenta de Slack seguía técnicamente activa, pero yo sabía que él no enviaría ningún mensaje. Se había quedado en silencio en el preciso instante en que el departamento legal respondió a mi confirmación. Me imaginaba que estaba en modo de control de daños, revisando frenéticamente los hilos de correos electrónicos y verificando los registros de recursos humanos. Intentaba encontrar algún vacío legal o procedimental para argumentar que todo esto había sido un simple malentendido. Pero al documento no le importaban los malentendidos. Solo le importaba el acto en sí, la ejecución y la firma. A la 1:43 de la tarde sonó mi teléfono. No era un número que yo reconociera, pero contesté de todos modos. Julia, dijo Calvin. Su voz era uniforme pero tensa. Él era temporal. Nunca esperamos este nivel de arrogancia. Me apoyé contra el mostrador de la cocina, mirando por la ventana hacia el tranquilo vecindario, que nunca lograba disfrutar durante las horas de trabajo. No estoy enojada, le respondí. Solo me voy con las manos limpias. Él suspiró. No como si estuviera cansado, sino más bien como si, finalmente, hubiera comprendido la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Podrías volver. Encontraremos la forma una vez que el polvo se asiente. Lo sé, le dije. No dije que sí. No dije que no. Simplemente lo dejé asimilar la realidad de que esto ya no se trataba de una negociación. Ellos no solo habían perdido a una operadora. Habían provocado la liberación total de alguien que conocía cada centímetro de su infraestructura y que ahora no poseía ninguna de sus limitaciones. Cuando colgamos, archivé el resumen de la llamada en mis notas, etiquetadas como reconocimiento final, alta dirección. Luego apagué todos mis dispositivos de trabajo, el teléfono, la computadora portátil y la llave de acceso de respaldo. Lo último que hice fue desconectar el disco duro aislado, que contenía la copia final de la compilación de Atlas. No lo hice por paranoia, sino por hábito. Todo estaba registrado, y ahora, todo me pertenecía.
2 meses no son nada en el tiempo del gobierno, pero en el exilio corporativo es tiempo suficiente para ver cómo se asienta el polvo y observar quién sale arrastrándose. Greycore se movió rápido. Habían estado merodeando por un tiempo, husmeando en mi antiguo trabajo sobre Atlas. Una vez que la noticia de mi salida de Stratinel circuló por la industria, y lo hizo, pues estos círculos son más pequeños de lo que parecen, recibí 3 propuestas en mi bandeja de entrada, antes de que terminara la semana. Solo una de ellas comenzaba con la frase: hemos seguido su trabajo, desde sus primeros diseños en ArcNode 2. Así que ahí fue a donde fui. El cargo de directora de sistemas de defensa no era solo un título. Venía acompañado de acceso, influencia y peso. Era el tipo de peso que hace que las personas se sienten derechas cuando hablas, incluso si te superan en rango sobre el papel. Especialmente en salas de reuniones, como aquella a la que entré esa mañana en Washington, D.C. Tenía el techo alto, poca luz y suficiente latón pulido en las sillas, como para financiar una guerra menor. Reconocí a Darren en el momento en que entré. Tenía la misma postura encorvada, la misma colonia, y el mismo corte de pelo, como si todavía pensara que trabajaba en marketing. Estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa, y su placa de identificación tenía pegada, de manera torpe, el logotipo de una consultora boutique de la que nunca había oído hablar. Por la expresión de su rostro pude notar que él tampoco esperaba verme allí. Su mandíbula se tensó. No levantó la mirada. La reunión era una sesión de análisis de adquisiciones. Estaba en una etapa temprana, aún sin contratos, solo resúmenes de capacidades y una sesión preliminar de preguntas y respuestas. El prototipo de Greycore no estaba listo para ser exhibido, pero eso no importaba. Querían nuestro cerebro en la sala, mucho más que nuestro producto. Darren, por otro lado, estaba allí para vender. Tenía diapositivas, acrónimos y palabras de moda, tales como redundancia modular y giro fluido post-contingencia. Todo muy pulido y todo muy vacío. Titubeó a través de una narrativa vaga sobre despliegues híbridos y recuperación de nodos pasivos. Quedaba claro que había seleccionado las ideas sobrantes de Atlas, pero sin tener el andamiaje necesario para hacer que funcionaran. Sus diagramas parecían el resultado de alguien que intenta copiar un plano arquitectónico usando solo su memoria. Y entonces llegó la pregunta, que aterrizó de lleno en el espacio que nos separaba. Una analista senior del Cuerpo de Adquisiciones de Defensa levantó la mano, mientras sus ojos escaneaban ambos extremos de la mesa. ¿Cómo aborda cada uno de sus equipos la resiliencia del protocolo durante las transiciones de liderazgo? Especialmente en sistemas que requieren integridad operativa, bajo el flujo de cambios ejecutivos. Traducción: ¿qué pasa cuando alguien como Darren vuelve a estar a cargo? Él se quedó paralizado. Yo no. Crucé las manos ordenadamente, esperé a tomar aliento y luego respondí. De forma clara, calmada y directa. Cualquier sistema que dependa de la personalidad, en lugar de la estructura, siempre colapsará. La resiliencia se diseña, no es algo que simplemente se espera tener. Se construye en la arquitectura, en la documentación, y en los protocolos de escalada. Si una transición desestabiliza las operaciones, la culpa no es del líder. La culpa es la falta de un plan estructurado. Nadie habló por un segundo. Luego la mujer que había preguntado asintió una vez, y garabateó algo en su libreta. Frente a mí, Darren se removió en su asiento. Aún sin hacer contacto visual, solo se veía la lenta comprensión en su rostro de que la sala que creía poder dominar, ahora estaba leyendo un guión completamente diferente. Y yo era quien lo había escrito. Nadie le pidió que respondiera. Nadie necesitaba que lo hiciera. Yo no había vuelto a esa sala de juntas para ganar una competencia de egos. No había vuelto para regodearme. Estaba allí porque había sobrevivido al colapso de un sistema diseñado en torno al ego, y había salido de allí, llevando conmigo las únicas partes que aún funcionaban. Ahora ellos escuchaban cuando yo hablaba. No por un simple título, sino porque cuando todo lo demás se había roto, mi estructura se mantuvo intacta. Todo esto no llegó a los titulares de las noticias. No hubo una declaración pública, ni una limpieza de relaciones públicas, solo una discreta nota al pie de página, enterrada en lo profundo del informe trimestral de Stratinel.
Cierre de la plataforma de comunicaciones internas, Proyecto Atlas. Transición a soluciones de terceros pendiente. Sin fanfarrias, sin reconocimiento y sin mención alguna al hecho de que la columna vertebral de Atlas había sido vaciada por completo en el mismo instante en que me dejaron ir. Me fui con cada plan de contingencia, con cada ruta de escalada de protocolo y con cada capa adaptativa que habían sido cuidadosamente diseñadas para funcionar únicamente bajo una continuidad autenticada. Y yo era esa continuidad. Escuché que intentaron parchearlo. Trajeron a un par de excontratistas del Departamento de Defensa para hacer un mapeo de resiliencia. Sin embargo, al no tener acceso al linaje seguro de las llaves, ni a la documentación de la plataforma de pruebas de señales, ambas protegidas por propiedad intelectual bajo el anexo D, estaban simplemente persiguiendo fantasmas en un laberinto que solo yo podía resolver. Para entonces ya no importaba. Mis acciones se habían liquidado y fueron pagadas en su totalidad. Sin disputas y sin demoras. El departamento legal ni siquiera intentó discutir el valor. Sabían que el caso era hermético e irrefutable. El depósito llegó de manera íntegra. Nunca respondí al aviso de transferencia. Simplemente moví los fondos, registré la transacción en mi libro mayor y marqué la cláusula que lo hizo posible como ejecutada y finalizada. Lo único que dejé atrás fue mi nombre. Todavía estaba incrustado en el plano de la arquitectura federal. No estaba enterrado, sino referenciado. 3 licitaciones separadas, que fueron presentadas a la Junta de Supervisión de Adquisiciones, incluían citas de crédito directas al marco de trabajo de Atlas. Las 3 licitaciones avanzaron a la selección final. Ninguna de ellas involucraba a Darren. La última vez que revisé, él todavía estaba tratando de conseguir subcontratos a través de una empresa fantasma registrada en Wyoming. Sin personal, sin patentes, solo lenguaje reciclado y un fracaso también reciclado. Una de sus presentaciones se filtró. Alguien se la reenvió a un contacto mío. Tenía un diagrama sacado directamente de la primera fase de Atlas. Lo curioso del asunto es que no funcionaba sin los activadores de subcapa, esos que yo nunca había publicado y que jamás publicaría. No tomé represalias, nunca publiqué una sola palabra al respecto, y nunca siquiera insinué lo que realmente había pasado. No hubo ningún manifiesto de rencor en LinkedIn, ni tampoco una selfie cuidadosamente planeada sobre mi nuevo capítulo. Solo hubo silencio. Porque no necesitaba arrastrar a nadie por el barro. No necesitaba demostrar lo que yo había construido. Se sostenía por sí solo. Y cuando llegó la tormenta, resistió. Mientras todo lo demás se fracturaba a los egos, los organigramas y los títulos interinos, mi estructura se mantuvo bloqueada, documentada, verificada e intacta. Calvin nunca más volvió a contactarme. Claudia tampoco. Pero noté una línea en su actualización de cumplimiento meses después, la cual estaba enterrada profundamente en el apéndice F. No se producirán despidos unilaterales bajo un liderazgo interino, sin una revisión legal externa y una votación por parte de la Junta Directiva. Hizo falta un error enorme para que escribieran esa regla. Hizo falta mi presencia para demostrarles por qué era tan importante. Ahora trabajo en silencio, construyo de forma más inteligente y ofrezco consultorías de manera muy selectiva. Cada cláusula que redacto lleva el recuerdo de aquel momento en el que ellos mismos desencadenaron su propia ruina, pensando que simplemente estaban eliminando el personal que sobraba. Ellos no sabían lo que yo poseía. No hasta que se activó. No hasta que ya era demasiado tarde. Y para entonces el legado ya se había bloqueado.